Bueno, muy buen día. Continuamos entonces con el avance de la materia. Y corresponde, ya que hemos realizado el análisis de la culpa y hemos podido evidenciar que la misma se va a referir a la reprochabilidad del sujeto en mérito a ciertos aspectos establecidos por ley. Hemos visto que la misma implica una comparación con un tipo ideal. Podrá ser un sujeto razonable o podrá ser el bonus pater familias. Nuestro código todavía sigue manejando el término de buen padre de familia. Tenemos además dentro de los elementos para la responsabilidad al daño, ¿no? El daño es un elemento importante para que exista responsabilidad, mucho más cuando nos referimos a la responsabilidad civil extracontractual. Y bueno, vayamos viendo en primer lugar qué tipo de comportamientos son los que pueden generar responsabilidad. Debemos considerar los siguientes aspectos. Tanto acciones como omisiones eh, pueden ser, pueden resultar en la responsabilidad mientras las mismas generen daño. Las acciones se encuentran en una conducta humana, ¿no? Y en la raíz de la responsabilidad se encuentra justamente una conducta humana. Entonces, la acción usualmente, bueno, de manera clara, en caso de generar daño, puede llegar a también responsabilizar a alguien, a que una persona se le impute la responsabilidad de determinado daño. Por regla general, la conducta de la gente, nos dice el texto, se contempla como un hecho o comportamiento positivo. Entonces, la regla, bueno, valga no sé si es el término correcto, pero lo más común termina siendo lo más común termina siendo que las acciones generen responsabilidad y no así las omisiones. Las omisiones tienen ciertos requisitos que vamos a estar estableciendo, esto de acuerdo a la materia que tratemos, ¿no? En los comportamientos positivos se separa nítidamente la acción del causante del daño y la culpa que puede existir en ella. Eso es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros estamos ante un hecho que emana de una acción, es decir, de una actividad positiva del agente del daño, podemos evidenciar y podemos diferenciar claramente que en la conducta misma, la acción del causante del daño, eh, puede diferenciarse, ¿no? Podemos diferenciarla de la culpabilidad, porque la culpabilidad y el reproche podrá venir después de la acción. Sin embargo, respecto a la omisión, no existe esto de manera tan simple, tan fácil, ya que se tienen que cumplir ciertos elementos que vamos a referir en un momento. Las omisiones que implican no hacer alguna cosa o no llevar a cabo cierta conducta también resultan idóneas para generar responsabilidad, para generar la reparación de un daño. En el caso de la omisión, el comportamiento es considerado a la vez como causa y negligencia. Entonces, al ser considerado como causa y negligencia, la culpa termina casi confundiéndose con el hecho dañino, ¿no? Que es la omisión. Entonces, eso le da cierta complejidad. Vamos a ver que en la legislación penal existen ciertos requisitos para que una persona sea responsable por omisión. Lo que tenemos que tener claro de esta primera parte es que las acciones, por regla general, si generan daño, terminan siendo, eh, terminan siendo idóneas para la responsabilidad civil, para determinar si una persona es responsable o no. Pero no cualquier acción. Vamos a ver que tienen que ser acciones establecidas por por el, establecidas y también valoradas por el ordenamiento jurídico, existiendo cierta antijuridicidad, pero no nos adelantemos a esa temática. Basta decir en esta parte que las acciones, mientras generen daño, pueden llegar a pueden llegar a implicar responsabilidad. Respecto a las omisiones, tenemos ciertas reglas particulares que tratar. La omisión en el Código Penal. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil
tienen ciertas diferencias, ¿no? En materia penal nosotros encontramos ciertas reglas respecto a la comisión por omisión. Es decir, que un delito puede, 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 puede cometerse si es que existe omisión, bajo ciertos lineamientos establecidos en el artículo 13 bis del Código Penal, que nos dice textualmente: los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán por cometidos y por omisión cuando el no haberlos evitado por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante equivalga a su causación. Entonces, de este artículo podemos desprender tres elementos. La responsabilidad por omisión requiere una condición de resultado. Requiere que exista, obviamente, un resultado, es decir, un daño efectivo, en el caso de la materia penal, en el caso del área penal, a un bien jurídicamente tutelado, ¿no? Y que esté específicamente establecido como delito, ¿no? Eso ya vamos a establecer en un momento. En segundo lugar, tiene que existir la posibilidad de evitarlo. Eso lo extraemos del mismo artículo 13 bis. Y en último lugar, tiene que existir una situación de garante para que una persona sea responsable de comisión por omisión. Cuando ustedes vean y analicen un poco más esto en el área del derecho penal, cuando revisen la materia de derecho penal 1, ustedes van a ver que la omisión puede ser omisión propia u omisión impropia, pero eso no es tema de nuestra materia. A nosotros, en teoría de la responsabilidad, nos bastará decir que una persona puede cometer un delito y puede ser responsable penalmente, que es diferente a la responsabilidad civil, por las omisiones. Entonces existe la comisión de un delito por omisión, por tanto la responsabilidad penal. Nosotros no olvidemos que tenemos la responsabilidad penal y responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil a su vez puede ser contractual o extracontractual. Dentro de las responsabilidades encontramos dos grandes sistemas: sistemas de responsabilidad objetiva y subjetiva a la vez, ¿no? Entonces, no olvidemos estos aspectos que ya hemos ido avanzando hasta el día de hoy. Tres elementos, entonces. Tiene que existir efectivamente un daño. Nosotros tenemos, por ejemplo, entre los delitos, uno que nos refiere y que es uno de los más conocidos, ¿no? El que matare a otro tendrá pena de privación de libertad de tantos años. El que matare a otro. Entonces, estamos hablando de un resultado, ¿no? No estamos diciendo el que pusiere en riesgo la vida del otro. Estamos hablando de un resultado. Para que haya delito, para que haya comisión por omisión, en primer lugar, tiene que haber un resultado. En segundo lugar, tiene que haber sido evitable, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la persona que ha omitido un determinado deber tiene que poder haberlo evitado. Si era inevitable, claro está que no va a haber responsabilidad de comisión, no va a haber comisión por omisión. Y por último, tiene que haber un especial deber. Vamos aclarando esto con un ejemplo. Supongamos, a ver, bajo estas perspectivas, yo quisiera dialogar con ustedes y que alguien me responda. Tenemos un policía que ve que están entre 5 tipos armados, están agarrando a golpes a una persona. Bajo estos criterios, antes de eso, ¿no? Tiene que existir una situación de garante. Es decir, que esta persona, por la ley, tiene que tener ciertos deberes específicos, ¿ya? No cualquiera va a cometer delito de comisión, no por comisión, por omisión. No cualquiera lo va a hacer, sino las personas que tienen un especial deber establecido por la ley, ¿ya? Si es que no existe ese deber establecido por ley, tampoco las personas pueden terminar siendo responsables penalmente. Por eso es que les hablo del caso del policía, ¿no? Los policías tienen como tarea establecida por ley la seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces,
Eso en términos muy genéricos. Entonces, al existir esta responsabilidad establecida por ley, existe también un resultado ya. Entonces, reiteramos el caso. Son 5 personas que están golpeando a una persona. Al final la persona termina muriendo y el policía ha omitido intervenir en este momento, en esta pelea. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Esta terminaría siendo responsable en este caso el policía? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? A ver, ¿quiénes están acá? Amir, ¿qué opinas? A ver, vos que estás con el micrófono activado incluso. En primera, licenciado, habría que ver la posición del policía, ya que en sí tendría que defender a la persona que está haciendo agredida, sí, pero ¿Cómo, al cómo? ver que lo supera, al ver, el policía sabe que tiene que defender a la persona que está siendo agredida, pero al ver que lo superan los agresores en número, pues se ve obligado a no actuar tal vez por protección de su misma vida, pero a la vez también está en con su deber de ayudar a la persona que está siendo agredida. Ya, Tiene a dos ver, pero puntos. bajo estos 3 elementos, a ver, siempre bajo estos 3 elementos. Y estás bien, vas por un muy buen camino, ¿no? A ver, nos dice entonces, en primer lugar, tenemos un resultado, hay el resultado. La persona ha fallecido. Tenemos que tener la posibilidad de evitarlos. ¿Tenía la posibilidad de evitarlos en esas circunstancias el policía? Sí, Estaban armados. No, tenía pero la posibilidad. eran 5 personas pateando a uno y eran 5 personas armadas, ojo. Eran 5 personas armadas y el policía era uno solo. Entonces también, si él se metía a la pelea, imagínense qué es lo que hubiese pasado. Probablemente no hubiese sido posible evitarlo. Incluso el policía más podría haber terminado muerto. Entonces existe, no, la situación de garante existe porque el policía estaba en sus funciones, ¿ya? No, vamos a imaginar que el policía sí estaba en ejercicio de sus funciones. Estaba haciendo, qué sé yo, una guardia, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba haciendo un, qué sé yo, Patrullaje. estaba justamente en sus funciones de patrullar, ¿no? Etcétera, y evitar ciertos crímenes, justamente, y al final llega esta situación, son 5 personas las que están golpeando a otra, y bueno, si nosotros nos damos cuenta, el mismo no sería responsable, pero ¿qué pasaría si son 2 chicos que están golpeando a otro? Y bueno, no son personas que están armadas, y no se evidencia que están armadas, y el policía está pasando. O si es una persona, por ejemplo, una persona que está golpeando a otra y que es una persona muy débil, por ejemplo. Una persona que está golpeando a otra y el policía está cerca pero no hace nada. Yo creo que en esa situación sí estaríamos hablando ante una posibilidad de evitar el delito, ¿no? Entonces, en ese caso, si un policía obra de tal manera y al final existe el resultado no solo puede ser la muerte, ¿no? El resultado también pueden ser lesiones gravísimas, lesiones graves que pueden haber, porque son resultados las lesiones. Pero es diferente a que exista un simple riesgo, ¿no? Un riesgo es que una persona esté cerca, rondando con la intención de robar, pero nunca se va a saber cuándo tiene alguien la intención de robar, por ejemplo. Entonces, espero que se hayan entendido estos 3 elementos. En materia civil no existe esa necesidad de posición de garante, ¿ya? Nuestro Código Civil no termina siendo muy claro al establecer si las omisiones constituyen o no presupuestos idóneos para la responsabilidad civil extracontractual, es decir, más allá de los contratos, ya que simplemente se refiere a un hecho, ¿no? Aquel que con un hecho doloso o culposo termine generando daño a otro es responsable, nos dice nuestro código, bueno, termina y de resarcir los daños y perjuicios que hubiese generado. Entonces, ¿a qué se refiere con hecho?
¿no? ¿A qué se refiere? Nosotros hemos visto la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos, y el hecho termina siendo el género. Entonces, ¿se puede considerar que la omisión forma parte? ¿Qué nos dice Carlos Morales Guillén? En el orden privado, concretamente en el derecho civil, el instituto disciplina las obligaciones que se derivan de actos u omisiones no contractuales, dice, en que concurren culpa o negligencia no penados. Complementa además sobre el artículo que la regla del artículo 984 supone varios elementos objetivos. El hecho, y aquí nos dice, ya nos va a aclarar que es una acción u omisión, la ilicitud y el daño. Y el elemento subjetivo, la culpabilidad del agente, nos dice, ¿no? Un elemento objetivo, entonces, que es el hecho, que es la acción u omisión que se genera, y un elemento subjetivo, que es lo que ya hemos revisado nosotros, que es la culpabilidad del agente del daño. Pero cualquier omisión será la que vale, la que podría o pudiera ser pasible de responsabilidad o que pudiera generar responsabilidad, tal vez de manera más concreta y más clara. Al final, Carlos Morales Guillén nos dice la ilicitud, entonces, cuando se refiere a hechos, solo puede relacionarse a la omisión del agente responsable que en realidad presupone un acto, cuya responsabilidad emerge de la actitud ilícita, negligente o culposa. Algo complejo de entender, pero ¿qué nos está diciendo en esta parte? Que necesitamos de un deber necesariamente. Un deber previo establecido por la ley, previamente establecido por la ley para que exista omisión como tal. Por ejemplo, nuestro Código Civil establece los propietarios tienen que realizar los gastos necesarios y las reparaciones necesarias para que su propiedad no termine generando daño a otros. Entonces, se está estableciendo un deber por la ley, ¿no? Por la ley. Si se establece un deber por la ley y nosotros lo omitimos generando un daño, entonces la omisión termina siendo un presupuesto de responsabilidad. Es decir, que la omisión puede generar responsabilidad. Esto concuerda con lo establecido lo manifestado por Díaz Picasso en su obra Derecho de Daños. De lo que se evidencia, nos dice que previamente debe existir un especial deber legal o negocial de obrar, sin considerar la situación de garante que se requiere en materia penal. No se necesita una situación de garante, simplemente se requiere un deber establecido genéricamente y que se hubiese incumplido, ¿no? Un deber que, en cambio, en materia penal, es decir, estamos ante una situación de garante, es decir, una persona que por sus cualidades tiene que tener cierta protección. En materia civil simplemente estamos ante un deber que implica realizar una obligación que tenga una persona, es decir, presupone un acto, ¿no? Tiene que presuponerse, nos dice, un acto, Carlos Morales Guillén. Tiene que existir necesariamente ciertos actos presupuestos antes de considerarse que la omisión pueda generar responsabilidad. Para que exista entonces responsabilidad por omisión, es necesario que exista previamente un deber. Por ejemplo, en ciertas actividades, la ley establece que se tienen que tomar ciertas medidas de seguridad, ¿no? Las normas municipales, por ejemplo, establecerán que carpinterías, que barracas, que, qué sé yo, ciertas industrias que eliminan sustancias que puedan resultar dañinas, también tomen ciertas medidas de seguridad, ¿no? Es decir, cierta vestimenta de seguridad, ciertos ambientes adecuados para la seguridad que se tienen que tomar en cuenta. De lo que se evidencia que, a ver, ¿qué más? Podemos terminar manifestando también respecto a la actividad, a la omisión en materia contractual, que la misma resulta clara, ¿no? O sea, la omisión en materia contractual sí es mucho más clara. ¿Por qué? Porque las personas se comprometen a desempeñar ciertas actividades y cuando se comprometen a realizar prestaciones de hacer y no las hacen, terminan usualmente generando daños y perjuicios.
Entonces, la ley establece que las personas, cuando la otra parte incumple en un contrato en el que han intervenido dos partes, bueno, terminan generando responsabilidad, es decir, se puede dejar sin efecto el contrato y además estableciéndose los daños y perjuicios. Se presupone que existe cierta culpa, ¿no? A menos que se demuestre que, bueno, ha existido otros elementos ajenos a la voluntad de quien ha incumplido. Entonces es un poco más claro en materia contractual. En materia extracontractual existe este problema, ¿no? En materia que va más allá de los contratos. Traemos a colación esta temática que van a revisar ustedes cuando analicen el derecho administrativo, ¿no? Un caso peculiar se da en el caso de los funcionarios públicos. Todo funcionario público es responsable tanto por las acciones u omisiones que realice, que generen cierto daño. Vamos a ver, ¿no? Respecto a la función pública, también encontramos la responsabilidad por omisión, tal cual se establece por el artículo 28 de la ley 1178, que es la denominada ley SAFCO. En esta ley ustedes van a ver cómo se sistematiza y cómo se termina estableciendo, cómo se termina organizando toda la administración de la plata del Estado en sí, ¿no? Y nos dice, y bueno, cómo trabajan los servidores públicos. Es una norma muy genérica que nos da el sistema de administración, básicamente, del Estado, ¿no? Basado en la planificación, organización, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos entonces, esto ya lo van a ver en su tiempo. Baste decir, respecto a la responsabilidad, lo siguiente. Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. Entonces, los funcionarios públicos responden por omisión ante un delito también que se denomina el incumplimiento de deberes. Es muy delicado esto de la función pública, ya que alguien que desconoce ciertos elementos propios de su trabajo puede terminar siendo responsable, ¿no? Y a ver, ¿a qué nos referimos? Vamos a ir dando pues, ciertas pautas para aclarar esto. La responsabilidad administrativa se va a dar en el régimen disciplinario, ¿ya? Ya les he manifestado anteriormente que esta es una subespecie, podría decirse, de la responsabilidad penal. Entonces, dentro de la responsabilidad administrativa tenemos la responsabilidad disciplinaria que pudiera tener cierto funcionario público, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, por realizar actos inmorales, la responsabilidad que pudiera tener por llegar tarde a la fuente de trabajo, que tiene ciertos descuentos, que son las sanciones establecidas. Tenemos además la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva se va a referir a la responsabilidad que tengan los altos mandatarios, ¿ya? Los altos mandatarios, es decir, las autoridades ejecutivas, las denominadas máximas autoridades ejecutivas, etcétera. Eso ya lo van a ver de manera más clara en derecho administrativo, pero estamos diferenciando. La responsabilidad civil de los funcionarios públicos no es una responsabilidad que emerja directamente con las personas a las que se haga daño, porque cuando haces daño al Estado estás ante una abstracción. Entonces, la responsabilidad civil se va a desarrollar ante los daños patrimoniales que se hubiesen generado al Estado. Y esto se va a materializar mediante un proceso que se denomina el proceso coactivo fiscal, ¿no? El proceso coactivo fiscal, que ya lo van a ver igual en su momento, pero lo que se busca en la responsabilidad civil de los funcionarios públicos es que reparen el daño o resarzan el daño, se realice el resarcimiento del daño que ha generado, el daño económico que hubiese generado al Estado, ¿no? El mismo. Y obviamente también responden por los delitos, ¿no? Todos esos tipos penales que se encuentran establecidos en los códigos penales de manera clara, de manera taxativa, bajo un principio de legalidad. Antijuridicidad. Tiene que existir, además del daño, el daño lo vamos a analizar un poco más, pero antes tenemos que librarnos de esta inquietud.
¿qué es la antijuridicidad? Para que una persona sea responsable, debe existir antijuridicidad. Entonces, primer elemento, ya hemos establecido que tiene que haber cierta reprochabilidad del acto, tiene que existir culpa. En segundo lugar, tiene que existir antijuridicidad. Ya vamos a ver el daño. La antijuridicidad emerge ¿de qué? De la omisión o de la acción, es decir, de los comportamientos que puedan generar daños. ¿Ya? Entonces, el segundo elemento es la antijuridicidad. ¿Pero qué es la antijuridicidad? No tenemos que confundirla, nos dice Díaz Picasso, con varios otros elementos. A ver, veamos ciertas puntualizaciones. La ilicitud del daño no puede referirse a la actividad que se está realizando. Conducir un automóvil, por ejemplo, termina siendo lícito. También lo es ejercer una industria. Entonces, se va a referir a comportamientos específicos, no a la actividad que pueda generar el daño. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, reitero, conducir un automóvil es lícito, pero puedes generar un daño en mérito de eso. Entonces, la antijuridicidad no está en esa conducta necesariamente, sino va a estar en un comportamiento que vamos a ver por qué está determinada la antijuridicidad. ¿Será el comportamiento? ¿Será la actividad? No está en la actividad misma que determina el daño, en primer lugar, primera aclaración, ¿no? También, o sea, si tienes una industria, tú lo estás haciendo legalmente, ¿no? Tú generas tu industria legalmente, que posteriormente un obrero termine generándose un daño por, qué sé yo, por no cumplir con medidas de seguridad, no se está refiriendo a la actividad misma de ejercer la industria. Entonces, primera consideración. Segunda consideración, la idea de ilicitud parece predicarse un poquito más sobre los daños en sí mismos considerados. Entonces, no está tanto relacionada la antijuridicidad o la ilicitud con el comportamiento previo o con las actividades previas que puedan generar, sino un poquito más con el daño. Pero vamos a puntualizar un poco más a qué se refiere la antijuridicidad en un momento. Existen daños que son jurídicamente resarcibles y otros que no, ya que son permitidos e incluso favorecidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, no cualquier daño puede terminar generando a la antijuridicidad. Hay daños que la misma ley permite que existan. El momento que por ejemplo, permite que exista libre competencia entre empresarios, permite que existan pequeños empresarios y grandes empresarios a la vez, y obviamente hay nomás cierto daño que pueda generar un gran empresario que tiene mucha mayor posibilidad económica a uno pequeño, ¿no? Respecto a publicidad, etcétera, etcétera. Y esto es legal. Algunas consideraciones más, ¿no? No confundamos la ilicitud con la antijuridicidad necesariamente, sino refirámonos a esto. La antijuridicidad tampoco es la lesión de derechos, en primer lugar, directamente, o sea, no es únicamente eso. La antijuridicidad no implica el incumplir deberes jurídicos, no es antijurídico un hecho solo porque hayas incumplido un deber establecido por ley. La antijuridicidad puede ser examinada desde dos perspectivas, y esta es la parte importante. Tenemos una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. La antijuridicidad formal va a ser la contraposición al ordenamiento jurídico. Eso es muy simple, ¿no? Si te contrapones al ordenamiento jurídico, estás ante una situación antijurídica, ¿no ve? Sí, es que entonces, por eso no simplemente nos referimos a deberes jurídicos o a derechos subjetivos, simplemente si estás en contra del ordenamiento jurídico, estás ante una conducta antijurídica. Pero esa es la antijuridicidad formal. Hay un elemento que termina cerrando este concepto de antijuridicidad material, y es que al final existe un juicio valorativo o de desvalor que expresa un carácter indeseable para el ordenamiento jurídico de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Este desvalor puede ser acerca de un resultado o de un peligro, ¿no? Entonces, la antijuridicidad material, que resulta siendo mucho más importante, se va a referir vamos a estar ante lo antijurídico el momento que estemos ante lo indeseable, valorativamente,
para el ordenamiento jurídico. ¿Ya? No solo ante la lesión de derechos subjetivos, no solo ante el incumplimiento de deberes, sino ante lo que termine siendo indeseable, ante lo que sea valorativamente negativo para el ordenamiento jurídico. Obviamente ahí sí parece ingresar cierto aspecto de moral, pero ingresa, ¿no?, en la antijuridicidad, en este elemento. Entonces, la antijuridicidad se va a referir a actos. Un acto va a ser antijurídico el momento en que pueda llegar a ser considerado indeseable por el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Y ya sabemos, ¿no? Formalmente, simplemente va a ser la contraposición a lo que establezca el ordenamiento jurídico. Materialmente va a ser la indeseabilidad, es decir, esa valoración negativa sobre ciertos hechos por parte del ordenamiento jurídico. En el derecho de daños, en la responsabilidad extracontractual, no existe un desvalor sobre el resultado, digo, sobre el riesgo. Existe solo un juicio de desvalor sobre el resultado. Y el resultado va a ser el daño, que nos tocará revisar la siguiente clase. Espero que todo haya quedado claro. Si no, tenemos tiempo para resolver ciertas dudas. Muchas gracias.